compartirla con nuestros hermanos de la Asamblea de Dios que no pueden entrar por una razón u otra a nuestros servicios aquí vía Zoom. Ya imagino que por lo menos la mayoría tenemos la cita que les pedí que pudieran buscar para que compartiéramos. Y aquí vemos el tema que vamos a iniciar en la noche de hoy, hablando de restaurando el altar, restaurando el altar. Y nosotros empezamos siempre un nuevo año, es algo ya tradicional, el que uno se siente a planificar, que uno se siente a pensar, que uno comience a retomar también, ¿por qué no? Algunas cosas que habíamos dejado y entonces otras que no estaban o quizás quedaron inconclusas, volvemos a tomarlas y a darle paso a que se desarrollen en nuestras vidas y otras la iniciamos desde cero y lo que entendemos que se nos fue difícil de hacer, buscamos en nosotros la disciplina para entonces ponerla en marcha, para nosotros entonces consolidarnos en eso y proyectarnos a alcanzarla durante un nuevo año. Es tan tal que nosotros podemos ver que siempre ya comienza desde diciembre a aparecer los planes de leer la Biblia, los que no la pudimos leer completa, pensamos, bueno, este año me voy a dedicar a esto, devocionales diarios, voy a planificarme una cosa con la otra, viendo qué tiempo del día saco para el altar, para ese tiempo con el Señor. Entonces, es propicio que nosotros podamos mirar algo muy importante que se nos revela en Primera de Reyes capítulo 18 de una situación que estaba pasando el pueblo de Israel y en el cual el profeta Elías le apunta a una pregunta, algo que le está diciendo el rey Acab en esta ocasión. En nuestro contexto cristiano, como le estaba diciendo, nosotros buscamos la disciplina siempre. Voy este año a mejorar las oraciones, voy a mejorar mi tiempo de calidad con Dios, voy a ser más puntual en los servicios, voy a ser más, voy a persistir más en algunas de las disciplinas, ¿verdad? Espirituales que nosotros tenemos. Y siempre uno es para entregarle el año a Dios. Y entonces por eso aparecen los famosos planes de oración, planes de lectura de la Biblia, planes de devocionales. Este año nosotros, como ya saben, estamos hablando del año de la restauración. Empezamos con un excelente mensaje el domingo pasado que espero que ustedes también hayan disfrutado con nosotros en esta transmisión, donde habla de una iglesia poderosa como fue la iglesia que habla el Apocalipsis acerca de Filadelfia. Y estaba hablando que este poder, una de las cosas se basaban era en la fidelidad, una iglesia fiel a Dios. Entonces ellos al estar en un sitio estratégico, un sitio de mucho comercio, en un sitio muy importante para el mundo griego, también para los romanos, había mucha actividad en medio de ella. Había muchas cosas que quizás estoy hablando en las personas no creyentes, en el contexto de las personas que viven bajo el sistema del mundo, no veían esta iglesia tan relevante, quizás porque no era tan grande en cantidad de números, quizás no tenía unas construcciones como tenían quizás otros templos, otros dioses, quizás a otras plazas o sitios de convergencia para las personas, de entretenimiento posiblemente, pero no se basaba en estas cualidades, el poder que había en esta iglesia, sino es que esta iglesia Filadelfia va mucho esta palabra con lo que es una amistad, relación. Y entonces podemos ver una iglesia fiel en su relación
con Dios. Me impactó mucho que comenzáramos con este tema e irlo conectando a lo que el Señor trae para esta noche en lo que vamos a compartir. Esta iglesia presentó muchos desafíos y quizás no lo veían así, porque cuando tú comienzas a tener una relación con Dios, esos desafíos comienzan a verse en un tamaño que para nosotros entonces comienza a desaparecer el temor, comienza a desaparecer las preocupaciones, las ansiedades, porque vemos lo grande de nuestro Dios. De esto se trata, el que nosotros confiemos en Dios, en conocerle y ver a través de los ojos de Él y de cómo Él obra en nuestras vidas. Esta iglesia, como les dije, era fuerte también porque estaba cimentada en la palabra de Dios. Una iglesia como la de Filadelfia es una comunidad de creyentes que empuja, que da a luz un avivamiento que se expande. Así que si nosotros tomamos y consideramos las cualidades que presenta esta iglesia, yo les aseguro que nosotros vamos a comenzar a ver que desde la Asamblea de Dios, desde la Duarte con Eusebio Mansueta, vamos a estar viendo familias avivadas, vamos a estar viendo una congregación avivada, vamos a estar viendo nuestras comunidades avivadas, ¿por qué no el país y fuera del país, ya sea a través de los medios que estamos usando ahora para reunirnos, como es la plataforma de Zoom, el canal de YouTube, y que ese avivamiento se expanda y llegue y que arde en los corazones la pasión por una relación con Dios, por conocer quién realmente Dios es. Y esto se hace a través de empezar una restauración del altar. Yo quiero que veamos algo rapidito y es acerca del reinado de Acab. Solamente voy a tocar un punto acerca del reinado de Acab. Ustedes saben que fue el séptimo de los reyes de Israel. Prosigue al de su padre Omri, y creo que a la edad más o menos de unos 20 y tantos años comenzó a reinar, o creo que reinó 20 y tantos años, creo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él se casa con quien nosotros conocemos, Jezabel, que es la hija del rey de Tiro, ellos se llaman los servidores de Baal. Ojo, servidores de Baal. Estaban al servicio de Baal, estaban en el temor servil, que lo vamos a ver ya un poquito adelante ahora en la enseñanza, de Baal, hacia Baal y no a Dios. Cuando vemos este matrimonio, no solamente una nueva familia que comienza a crearse este matrimonio, sino que hay un intercambio de culturas. Hay un intercambio de culturas. ¿Y qué pasa en este intercambio de culturas? Que los servidores de Baal, los que vienen de esta área, traen dos características. Hay dos características que estas personas poseen y que le dan valor en la cultura. ¿Qué es darle valor a algo en la cultura? Es lo que usualmente las personas hacen en su rutina diaria. La cultura dominicana nos gusta la música, la alegría, el merengue, en buen dominicano la chercha, reírnos. Y estas cosas es algo común entre la mayoría de los dominicanos. Valores que tenemos, hay muchísimos que se pueden mencionar. Entonces, estas cosas son características específicas de la cultura. ¿Qué pasa? Que cuando se hace esta unión, se arrastra a la cultura hebrea, se adopta, se va enseñando a la cultura, y la cultura entonces lo asimila de esa manera. Entonces, la influencia que ejerce la esposa del rey Acab no solamente llega a
el rey, a la familia y a los que estaban en el reinado, sino que también comienza a ser introducidas en la cultura de Israel, comienza a ser enseñada, y esta influencia lleva y llega hasta el pueblo, representando valores totalmente diferentes, alejados, desviados de lo que son los principios enseñados y dados por Dios para este pueblo. La relación de Dios con Israel, una de las cosas que se basaba era en la confianza. ¿Por qué en la confianza? Porque Él hace una invitación a que creamos en Él. Él hace una invitación a que Israel sea su pueblo, a que Él los iba a guiar, le iba a enseñar el camino correcto, le iba a dar estatutos, preceptos que están en su corazón. Se basa en la confianza porque ellos tenían que esperar en Dios, ellos tenían también que consultar a Dios en todas las áreas de su vida, ellos tenían que dejarse guiar y sobre todo basado en las enseñanzas de Dios. Estas enseñanzas no eran solamente dadas para un momento en lo que nosotros llamamos nuestros servicios, cultos, celebraciones, como le queramos llamar, presenciales, como por ejemplo la que tenemos los domingos, sino que estas enseñanzas influían sobre la cultura, en la relación de esposos, de parejas, en la relación con los hijos, en la casa, la familia y demás, la familia extendida, en el trabajo, empleado, empleador, entre todas las relaciones entre amigos, vecinos y también aún con los que no eran vecinos ni amigos, sino que todas estas cosas dejaban bien claro, el Señor daba preceptos de cómo guiar, qué camino tomar para entonces tener esa relación. Pero esa relación tenía que basarse en esa confianza. Esto es algo que nosotros como creyentes tenemos que tener en consideración acerca de la confianza. Entonces, el versículo 18, mis hermanos, ustedes lo pueden observar. Vamos a ver aquí, denme un segundo, por favor. Primera de Reyes 17 y 18. Entonces, en el versículo 17, perdónenme, estoy en el 18. Ok, sí. En el versículo 10, en el capítulo 18, el verso 17, ahora sí, es donde Acab le hace la pregunta cuando ve a Elías y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Escuchen bien cómo él está haciendo esta pregunta, la típica pregunta que siempre busca acusar al otro. Dice, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y esta típica pregunta la podemos encontrar desde el principio. Cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿qué pasó? A la mujer que me diste. Entonces él está pasando la acusación. ¿A quién? Está pasando a Eva, y Eva dice, la serpiente. Entonces nosotros vemos aquí que él rápidamente está buscando una excusa para lo que viene hacia adelante, y el profeta Elías le responde lo que podemos ver en el versículo 18. En el versículo 18, él le dice, yo no he turbado a Israel, o sea, no te he turbado a ti, ni a la casa de tu padre, ni a Israel, es decir, ni al pueblo. Ustedes han dejado los mandamientos de Jehová y están siguiendo a Baal. Ustedes están dejando los mandamientos de Jehová y están siguiendo a Baal. Hay algo muy claro que Elías le está confrontando. No solamente está confrontando al rey, está también al pueblo. Y más ya en el próximo martes vamos a ver que él llama al pueblo también de Israel.
Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, dejaron de seguir los preceptos que Dios le dio al pueblo. Es el punto, hermanos, donde comienza a quebrarse la relación basada en la confianza. Nosotros muchas veces decimos, bueno, mira, ¿por qué consideramos que alguien está frío? ¿Por qué, como decimos nosotros en nuestro argot, verdad, cristiano? Porque a veces decimos que hay una iglesia que está fría o que hay un país que se está alejando de Dios. Comenzamos a decir, no, mira las modas, no, mira cómo se porta fulano, cómo esto, cómo dejó de asistir a la iglesia, cómo dejó de hacer estas cosas. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo externo o mirando las manifestaciones que presenta ya sea la persona, la iglesia, la comunidad o la nación o el mundo en general. Entonces, nosotros tenemos que ir al punto de quiebra, al punto donde comienza, donde Elías le está diciendo, ustedes tomaron otro camino. El punto es donde dice que la relación comenzó a quebrarse porque dejamos de guardar los mandamientos y dejamos de tenerle temor a Dios. Esto es lo que Elías está refrescando al pueblo de Israel y también a rey Acab. Y es lo mismo que podemos ver en lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Que dice, el fin del discurso es este, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Así que toda restauración del altar inicia con estas dos cosas. Es justamente lo que el profeta le está recordando a Israel y a su rey Acab. Así que tenemos que considerar que hay muchas cosas que nosotros pudiéramos ver en nuestras vidas que nos ayude a retomar nuestras disciplinas espirituales de la oración, del estudio de la palabra, todo lo demás. Es que el principio está aquí en el temor a Jehová y en guardar sus mandamientos. Voy primero a hablar acerca brevemente del temor a Dios. Cuando estaba pensando el temor a Dios, estaba reflexionando mucho en lo que siempre pensamos, en lo que la cultura entiende por temor, y lo relacionamos con el miedo, que nos distancia, que nos preocupa, que nos trae inseguridad, que quizás nos cuestiona tanto, pero realmente no estamos hablando de este miedo, de este temor. Hay un temor que es el que infundían a través de la cultura de los profetas de Baal, y es el temor servil. Y este temor es como, para que podamos entender un poco, como un prisionero que se le ha dictado cadena perpetua, que está en una cámara de tortura y ya está listo para morir. Ya está listo para morir. Y está viendo que su verdugo está listo, ya sea para conectarlo en una cámara de gas, o es el momento donde su verdugo ya está poniendo todo para poner la silla eléctrica, o si le van a inyectar, ¿verdad? La inyección letal. Es este momento donde llega un temor a eso que se avecina. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado cómo nosotros estamos viendo a Dios y cómo estamos presentando a Dios. No es menos cierto que tenemos que tener ese respeto, ese cuidado al Dios grande que nosotros creemos y adoramos, pero no podemos nosotros compararlo con este tipo de temor servil que era el que se fue introduciendo en la cultura hebrea a través de los profetas de Baal. Es lo mismo que hablar de un esclavo que tiene un amo malicioso y que este amo tiene un látigo en la mano. Cuando él ve a su amo pasar con un látigo, puede ser que el amo lo que vaya es a guardar el látigo o a limpiarlo o a quizás azotar a otro esclavo, pero ya el ver que se está
asomando, que está llegando cerca, entonces comienza a tener temor por la escena que está viendo. Ustedes se acuerdan, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel, Moisés fue el único que subió al monte, pero la invitación fue para todo el pueblo. Pero cuando el pueblo estaba, como dice en la falda ahí del monte, en el valle, comenzó a ver lo que estaba ocurriendo arriba, los relámpagos y todas las cosas, y tuvieron temor. Entonces dijeron, no, espérate, vete tú adelante, porque era una idea que todavía estaba en ellos acerca de la opresión que ejerce Egipto, que en este caso pudiéramos relacionarlo con el mundo, cómo ejerce una autoridad malévola, si podemos llamarle así. No es de este temor que se está hablando. Elías no le está hablando tampoco de este temor que se había perdido al pueblo de Israel y a su rey. Estaba hablando de algo que podemos verlo más como un temor filial. Cuando pensamos filial, estamos hablando de familia, relación, cercanía. Es el temor que tiene, es el respeto que tiene un niño a sus padres, aquellos padres que son amorosos, que brindan protección, que brindan amor, que brindan cuidado, que le brindan un techo, que brindan educación, que se preocupan por su salud cuando están enfermos, que ejercen una autoridad basada en enseñanzas y principios. Entonces, esto es lo que nos enseña a nosotros como un temor a Dios, este tipo de relación, que cuando nosotros ofendemos a esos padres que se preocupan tanto, o que a veces hasta no podemos lograr cosas que hemos prometido, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque queríamos agradarles, queríamos dar lo mejor. Y entonces lo volvemos a intentar hasta que vemos el corazón de nuestros líderes, pastores, iglesia y todo, o personas de autoridad agradecidos. Este temor es el no, este tipo de temor a Dios es no querer disgustarlo, porque nos da tanto amor, nos brinda tanta seguridad, tanta confianza, que esa relación no queremos nunca quebrantarla. Esto es lo que podemos llamar, en pocas palabras, el temor a Dios. Es la admiración y es el respeto por la majestad de Dios, como dijo el profeta Isaías, el alto y sublime. Recuerden la revelación que él tuvo. Él vio a Dios que estaba sentado en su trono, un trono de gloria, dice, que habita en la santidad. Él vio esa santidad, esa pureza de la esencia de Dios. Lo que él pudo ver reflejado allí, lo hace a él mostrar admiración a Dios. Nosotros, para tener esta quizás reiniciar, volver a restaurar ese altar, esa disciplina espiritual en nuestras vidas, debemos de venir con admiración. No perdamos nunca, mis amados hermanos y hermanas, no perdamos esa admiración por lo grande que es nuestro Dios. A veces la cultura nos quiere brindar como algo tan accesible, pero de una manera como informal. No perdamos estas cosas que nos llevan a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Entonces, cuando estamos frente a los valores de los servidores de Baal, es una sociedad que lucha mucho con el orgullo y con seleccionar. Selecciona a quien respeto, selecciona a quien temo, selecciona a gente. ¿Por qué? Por sus títulos. Bueno, esa persona tiene tantos magísteres, esa persona es muy sabia. Pues entonces, si él dijo eso, yo voy a guiarme por eso. A veces, hermanos, copiamos muchas frases y decimos muchas cosas que no están en la Biblia y le damos el valor casi de la palabra, le queremos dar el valor de la palabra. ¿Por qué? Porque entendemos que esa persona, al tener títulos o al decir ser alguien o ser una persona que tiene muchos seguidores en las redes sociales o en los canales de televisión que aparece o la radio, cual sea el modo difusor, entonces nosotros le seguimos y le copiamos sus palabras y sus pensamientos o idea de vida, que posiblemente, si no son personas lavadas con la sangre de Cristo, estamos copiando cosas que no son del reino de Dios.
Entonces tenemos que tener cuidado, muchas veces por posesiones. No, ese es el ingeniero tal, ese es el presidente de tal país, este es una persona con una posición muy alta, ¿verdad? Muy importante, también por sus posesiones. No, esta persona es millonaria, no, este es el rico del barrio. Como es el rico del barrio, pues entonces uno tiene, ¿verdad?, que tenerle ciertas consideraciones y cierta admiración. Entonces, veamos bien que nuestro acercamiento a las personas y nuestro acercamiento a Dios sea por amor, sea una relación basada en confianza y en valores y principios cristianos, como debe de ser en nosotros los creyentes. Ahora bien, tristemente, tenemos que ver lo que la palabra de Dios también dice, que aquellos que no acatan y que no siguen el plan y el propósito de Dios, pues la justicia divina se hará presente, no porque Dios quiere castigar, es porque la paga del pecado es muerte. Tenemos claro que los pecados que comete el pueblo traen consecuencias y es por eso que siempre tenemos que estar nosotros diariamente entregando todo nuestro ser, como leíamos en 2 de Corintios, que se purifique nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para nosotros poder tener esta relación con Dios. Entonces, vamos a seguir con ¿qué tenemos que procurar en la parte del altar, del temor a Dios? La intimidad. Es restaurar el altar, es tener temor a Dios, es una invitación. Dios nos está haciendo una invitación a gozar de intimidad con el Padre, la cual se nos devolvió a través de Jesucristo. Nuestra conexión, si podemos decir así, el puente. A veces no sé si ustedes han visto dos caminos que se separan y entonces le ponen la cruz en el centro. Nuestro puente, nuestra conexión entre el hombre y Dios ahora es a través de Jesucristo. Tenemos que cada día invitar a todas las áreas de nuestras vidas para que nuestros pecados sean revelados, sean entregados, sean expuestos a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces vayamos creciendo en fe, creciendo en gracia, creciendo en esa confianza que Dios nos ofrece a través de una intimidad con Él. Y el segundo, que es la última parte de nuestra enseñanza de hoy, hablando de restaurar el altar, que le presenta el profeta Elías, es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Nosotros muchas veces pensamos siempre en los 10 mandamientos, siempre lo tenemos hasta escrito así, aunque en verdad se nos dice en el original que son 10 palabras que presenta esto. Viene de la palabra deca, que significa 10, y también de logos, que es palabra, las 10 palabras, pero en todas esas palabras están contenidas los mandamientos de Dios. Por eso muchas veces asociamos, no estamos viviendo ahora por la ley, sino por la gracia. Entonces entendemos, bueno, pero entonces los mandamientos eran parte de la ley. No, estas eran palabras de Dios. Esta era palabra, lo que quiere decir aquí son 10 palabras de Dios que Dios compartió con el pueblo. Y aquí se pudiera resumir cuál debe de ser la actitud, la conducta de todo aquel que se acerca a Dios. La pregunta, mis hermanos, entonces, que deberíamos de hacernos en esta noche, ¿por qué guardar los mandamientos? ¿Por qué guardar? Porque es palabra de Dios. Y número 1, vamos a ver 1, 2, 3, 4 cosas breves que nos dicen acerca de por qué debemos de guardar su palabra, por qué debemos de guardar sus mandamientos. Lo primero es que revela quién es Dios. Nosotros no podemos separar los mandamientos o las leyes del legislador, porque las leyes salen del corazón del legislador. Muchas veces algunos decimos amar a Dios, pero no guardamos sus mandamientos. Desobedecemos a sus estatutos, a sus preceptos.
Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo puedo amar al legislador y no amar el corazón del legislador? Muchos podemos decir que aman al Señor, pero no crecen en fe, no crecen en confianza. Entonces yo no puedo decir que lo amo a Él si no estoy creciendo en esa confianza a lo que Él dice. No puedo decir que amo al legislador y no le obedezco y no entonces tengo tiempo con Él, escuchándole a Él, buscando la revelación de quién es Él a través de la palabra. Entonces mi altar no puede ser restaurado si no paso tiempo buscando la revelación de quién es Dios. Segundo, ¿por qué guardar su palabra? Porque nos hace diferentes. Nos tenemos que diferenciar del mundo. Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Creo que casi todo lo que estamos aquí no sabemos, que dice que somos un reino de sacerdote, nación santa. Y por ahí sigue el versículo. Adquiridos por Dios, fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando Pedro está hablando esto, es recordando en momentos difíciles, recordándole al pueblo de Dios quiénes somos. Somos esa nación santa, somos esos diferentes que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y guardar los mandamientos, guardar la palabra de Dios, nos va a llevar y nos va a preparar a ser diferentes, a tener reglas totalmente diferentes. Nuestras familias no pueden ser igual que las familias de los que no aman a Dios, no aman al legislador, no guardan su palabra, no tienen intimidad con él. Nuestras familias no pueden regirse, no porque así lo hacen los demás, no porque yo veo que lo hacen así, no porque me dicen que en el colegio yo tengo que hacer estas cosas de tal manera, que los psicólogos dicen esto. Cosas buenas pueden decir, pero yo le aseguro que ninguna mejor que las instrucciones que la palabra de Dios nos brinda. Yo siempre en mi tiempo de rebeldía, si se puede decir así, siempre tenía conflicto con mi madre porque ella decía, mira, la palabra de Dios dice, yo le digo, pero tú me puedes decir cualquier consejo sin usar la palabra. Ella dice, no puedo porque la palabra, no hay nada por encima de la palabra. Entonces, cualquier consejo que tú puedas darle a tu familia, a tus hijos, la guianza de las parejas y todo lo demás, no puede jamás, ningún libro psicológico, ningún libro, por más bueno que sea, no puede sustituir lo que la palabra de Dios dice. Tu noviazgo no puede ser igual que el noviazgo de los no creyentes. Tu trabajo no puede ser, tú no puedes rendir de manera ineficiente como quizás lo hace otro. Tú no puedes tratar a tus vecinos, a tu prójimo, como tratan los demás. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que somos nación santa, que somos escogidos, somos apartados, llamados a ser diferentes de los que están todavía en oscuridad y que la palabra no le ha sido revelada a sus mentes, todavía están cautivos, presos por estas cosas. Entonces, por eso debemos de guardar su palabra, porque nos hace ser diferente. La próxima es porque nos hace estar más, es más confiable que la cultura. La palabra de Dios es más confiable que la cultura. La cultura nos va a decir cuáles son los valores, va a querer definirnos, va a querer decirnos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Por más buena que se vea, igual que lo que dije anteriormente, la cultura nunca te va a dar la verdad, que solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Más confiable que nuestro código cultural. Lo correcto es lo bíblico. Lo correcto es lo bíblico. Lo correcto es lo que está en la palabra de Dios. Muchas cosas van a verse para nosotros difíciles, pero los resultados al final van a ser mayores. Siempre van a ser mayores. Tuvimos el ejemplo de Daniel y también de Mesach, Sadrach y Abednego. Podemos ver cómo ellos, a pesar de leyes que iban en contra de sus creencias, ellos se mantuvieron firmes y al mantenerse firmes, Dios se glorificó.
Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que mantenerse firme a pesar de que se aprueben leyes que puedan estar en contra de nuestros valores, nuestras creencias, mantenernos firmes en él, y Dios también va a manifestar su justicia. El último es que la palabra de Dios es relevante para todo creyente. Aunque no podemos cumplirlo todos, tenemos que ser honestos. Nosotros tenemos que cada día buscar la revelación del corazón del legislador, del corazón de Dios. Y a medida que nosotros lo vamos conociendo, cada palabra, cada precepto, cada ordenanza va cobrando sentido para nosotros, va cobrando importancia para nosotros, para ver que nuestros pecados estén a la luz de la Biblia y del Espíritu Santo, y Él nos vaya restaurando, nos vaya limpiando esas áreas que vamos a entregar. Solamente a través de Cristo y de su sangre nosotros vamos a encontrar este camino, ya que Él ya que Él es el Mesías prometido, ya que Él vino, cumplió, murió por nosotros, y solamente hay salvación a través de Cristo Jesús. Mi oración para la iglesia, para mi vida, es que nosotros empecemos esta restauración del altar, esta restauración de la relación, esta restauración de la búsqueda de Dios en estas dos cosas básicas que se nos presenta en la Biblia, y es que nosotros busquemos aplicar el temor a Dios y que podamos guardar su palabra, sus mandamientos. Esto el profeta le quiso enseñar en este primer encuentro que tuvo con el rey Acab después de más o menos 3 años, de que el problema no estaba en el profeta, ni se buscara justificar, sino que el problema ya estaba en el corazón del rey y en el corazón del pueblo, porque se habían ido hacia la ambición y hacia las creencias y hacia la servidumbre de Baal, en un temor que no es el temor al Dios verdadero. Yo espero, hermanos, que Dios nos haya ministrado en esta noche, que Dios nos haya hablado a través de su palabra, y que nos vaya guiando en este mes a nosotros poder restaurar este altar. El próximo martes vamos a seguir hablando acerca de este tema.